presencia. Amén. Que es muy especial este lugar donde habitan los santos, donde están los hermanos y principalmente donde se le da lugar al Señor y no a las organizaciones humanas, sino que a que el Espíritu Santo nos gobierne, nos vaya llenando con su gracia, nos vaya edificando, nos alegra con el gozo y ocurren muchas cosas en medio de la casa cuando hay libertad, hermano. Amén. Cuando la libertad gobierna. Gracias, Señor. Solo voy a repasar rápidamente lo que compartimos el viernes, pero Señor siga después añadiendo lo que hoy día quisiera compartir, hermano. El Evangelio de Juan, capítulo 14. Nosotros sabemos que Juan registra muchos momentos con el Señor Jesucristo y él era uno de los que estaba muy atento a lo que hablaba el Señor. Y dentro de eso, el Evangelio de Juan nos muestra la mayor participación de lo que el Señor dijo, por lo cual nosotros podemos estar atentos a lo que dice Juan. Y una de las cosas es que él les habla acerca de la promesa que iban a recibir del Espíritu Santo. Y le tiene que hablar a los discípulos, aunque ellos no podían entender en el momento de lo que se le estaba hablando. Pero el Espíritu Santo enseña y recordará. Enseñará y recordará. Porque el Espíritu Santo nos muestra, ¿cierto?, qué debemos hacer en los momentos más difíciles nuestros. Nosotros podemos escuchar atentamente la voz del Señor en el corazón. Y Él nos dice qué debemos hacer. Pero también recordará, porque en realidad los discípulos estaban ahí y no sabían lo que hacía el Señor o lo que les decía. Alcanzaban a entender solamente como por parte las parábolas y muchas veces llegaban al punto de decirle: Señor, explícanos acerca de esta parábola o de la cizaña o de qué significa, porque ellos no podían entender bien espiritualmente. Pero por eso el Señor, a través del Espíritu Santo, no les hizo recordar a ellos las palabras que había dicho el Señor. Qué bueno es esto, hermano. Nosotros, después de muchos miles de años, venimos, hermanos, a entender lo que también los discípulos entendieron cuando recibieron al Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tenemos nuestro ayudador. Él está por nosotros para guiarnos, para que no quedemos en el camino, para que sepamos qué debemos hacer en los momentos que tenemos estas confusiones, porque soluciones la mente tiene muchas, pero sus caminos a veces son de muerte, son caminos errados, donde fracasamos, fallamos, pero el Señor Jesús quiere guiarnos por el buen camino. Amén. Por el buen camino. Hermanos, avanzando nomás, quiero leer el 14 del 20 al 27. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Esto es lo que habíamos dicho, de que la vida del Señor es una vida de contenido. El Hijo en el Padre, el Padre en el Hijo, y ahora nosotros estamos siendo incluidos, nosotros también en el Señor, y Él en nosotros, porque el día habita, ¿cierto?, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos amados, qué bueno es esto. Una de las cosas es que nosotros no somos nacidos de obra de carne humana, o sea, ni de varón, dice, ni de sangre ni de carne hemos nacido de Dios, por el Espíritu Santo.
Ese es nuestro nacimiento, el día que le creímos al Señor. Amén. Porque humanamente, claro, traemos una descendencia de nuestros padres, la herencia, ¿cierto? Pero, hermano amado, nacer a la vida es el día que nosotros le creímos al Señor. De ahí nacemos. Son abiertos nuestros ojos, podemos ver al Señor tal como Él es, lleno de gracia y de verdad. Ya no es una imagen así de un crucifijo, ni tampoco como lo veíamos sufriente y ahí nomás todas las veces. Pero no, hoy día le vemos glorificado, le vemos alto, sublime, porque el Señor, al haber nacido de nuevo, nos revela todas las cosas. Entonces, podemos entender también esta vida de contenido. Nosotros en el Padre en nosotros en el Hijo, porque el Espíritu Santo nos da testimonio del Padre y del Hijo. Y ellos están aquí, también dentro de nosotros, para guiarnos, para aconsejarnos en todas las cosas. Entonces, hermano, esta vida de participación también se cumple en la iglesia. Todos nosotros conocemos al Señor a rostro descubierto. Entonces, usted tiene algo que enseñarme del Señor que yo no lo puedo ver. Es como el hermano Miguel está allá, ¿cierto? Y mira hacia acá. Yo no veo atrás mío, pero él ve. Entonces el Señor le da revelación. Yo miro hacia allá, pero él no está viendo hacia atrás. Entonces es una vida participativa. Todos tenemos labores, deberes en medio de la casa. Y esto también es lo que hizo el Señor. Repartió dones. Es como cuando entraron el pueblo de Israel, ¿cierto?, a poseer la tierra prometida. La tuvo que ir a conocer, a descubrir, a ver cada rincón, ¿cierto?, acerca de los lugares de la tierra prometida. Así también, hermanos amados, nosotros también estamos descubriendo a rostro descubierto al que entregó su vida por nosotros, al que nos amó desde el principio, a Jesucristo el Señor. Por eso nos debemos, hermanos, unos a otros. Aquí no podríamos nosotros descansar solamente como en un hermano diciendo que él tiene toda la sabiduría para enseñar a los demás. Hermano, eso está mal hecho. Eso no debe ser así. Y eso se está viviendo en este tiempo. Entonces, hermanos eruditos son los que enseñan solamente. Hermanos, nosotros hoy día vivimos una vida de revelación del Espíritu, del Señor. Entonces, es tan importante todos los hermanos. Entonces, la vida participativa de cuerpo es aquí donde el Señor da dones, gracias, reparte, da con abundancia, ¿cierto? Y de acuerdo a cómo estemos aferrados al Señor. Entonces, la palabra en mí, se repite muchas veces en estos versículos, en el capítulo 14 y en el 15, en mí. Todo lo que podemos hacer nosotros, hermanos, si hay algún fruto, una ganancia, solamente lo podemos hacer en el Señor, en Él, estando en Él. Porque si estamos fuera de Él, nada podemos hacer. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Te das cuenta? Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Aquí ya enseña una palabra que es muy importante, hermano, y que la hemos conocido. El Señor nos ha hablado, hemos descubierto que es el camino verdadero, el camino del amor, amar al Señor, es el mandamiento real, donde el Padre resume todo el mandamiento en uno solo, amar a Dios con toda la mente y el corazón, y al prójimo como uno mismo. Entonces, esa es nuestra esencia. Dios es amor y nosotros somos de la misma esencia del Padre. Somos hijos del Padre. Entonces, dice la Escritura, y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo,
el que me ama mi palabra, guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Si nosotros amamos al Señor, ¿cierto? Y guardamos su palabra, aquí nosotros también seríamos una vasija, donde conteneríamos al Señor, el Padre y el Hijo, estarían en nuestro corazón. Qué precioso es esto, hermano. Una vida de familia, una vida de amor, una vida de respeto, de consideración, porque cada uno se respeta y se considera. Dice, un poquito más adelante, el 24, el que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Aquí vemos al Padre, ¿cierto? Organizador de todas las cosas. Él es el dueño de la obra. Él sabe todos los acontecimientos. Entonces el Hijo se sujeta al Padre y obedece al Padre. Y en todo pide consejo al Padre. Porque Él no quiere hacer su voluntad, sino la que el Padre le pide. Así también nosotros, hermanos amados, el Señor Jesucristo nos muestra un método, una manera de vivir como creyentes. Obedecer al Padre, al Hijo. Obedecer al Señor que está en nosotros. Ellos nos quieren guiar. Entonces, el mejor ejemplo es que el Señor Jesús siempre tuvo una comunión con el Padre. A la verdad, hermano, a veces nosotros ni siquiera nos apercibimos. A veces nosotros como personas estamos cansados, hacemos muchas cosas, labores, pero ¿sabe qué? El Señor está ahí, está dentro de nosotros. A veces nosotros dormimos, no nos damos ni cuenta, pero el Señor está edificándonos. El Señor nos está enseñando todas las cosas. A veces nos levantamos con respuestas, o con un cántico, o con una palabra, hermano, que medita en nuestro corazón. Y eso es porque realmente nosotros dormimos, pero el Espíritu está despierto. Como dice, la carne es débil, pero el Espíritu, ¿cierto?, está dispuesto en todo momento, está despierto. Entonces el Señor nos enseña y nos muestra, nos da respuestas. A veces estamos muy aproblemados, hermanos, pero qué importante es que el Señor siempre nos tiene una respuesta. A los hijos de Él les da un consejo. Porque Él, como el Padre aconseja al Hijo, así también el Señor Jesús nos da la decisión y nos está mostrando qué debemos hacer. Gracias por esto, hermano. Ahora, os he dicho estas cosas estando con vosotros, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará. A ellos les tenía que recordar, ¿cierto?, lo que le había dicho y que no habían entendido. Enseñará y recordará, ¿cierto? Dice, lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Eso es, el otro día lo veíamos, hermano, la paz es la confirmación de que el Espíritu nos está indicando las cosas. Pero cuando no hay paz, hay inquietud, es porque tenemos que detenernos un poco, no seguir y obedecer a esa decisión. La paz tiene que reinar en todo, hermano amado. Cada día nosotros vamos aprendiendo a cómo debemos conducirnos en la casa del Señor. Se nos ha hablado bastante acerca del Espíritu Santo, de cómo el Señor viene, de cómo es el Señor, pero ahora viene la otra parte, que es obedecer. Obedecer a la palabra. Obedecer porque la palabra es el Espíritu, ¿cierto? La palabra también nos enseña, nos aclara. Es viva y eficaz. No es simple letra. Entonces el Señor nos está indicando para que nosotros seamos en este tiempo hacedores de la palabra. Hacedores. No tan solo oidores, sino que también tomemos decisiones. Porque
Hay muchas cosas que vienen. El 15, esto no está libre de lo que el Señor le estaba hablando acerca del Espíritu Santo. Está unido, está concertado, porque el Señor le habla de la vid, que es necesario, le vuelve a recordar, como dice en el 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El Señor es la vid, el Padre es el labrador, el organizador, el que planta la vid, el que la riega, el que la va, ¿cómo se llama?, podando, limpiando, y todo lo que hace alrededor, desmaleza, ¿cierto?, y hace todas las labores, es el Padre. Pero el Hijo es la vid, yo soy la vid. Y dice la Escritura, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Dentro de las labores de la vid, cierto que hay una de desmalezar, de quitar hojas también a veces, para que la fuerza no se vaya en la hoja solamente, sino que también empiece a concentrarse en el fruto. También empiezan como ese raleo que le llaman, que le sacan algunas, para que no sean las uvitas todas chiquititas, sino que el racimo crezca con un buen tamaño y todas parejas. Entonces hay toda una labor, hermanos amados, toda una labor en la vid y en los pámpanos. Lo que hemos descubierto es que el pámpano tiene que estar apegadito a la vid, tiene que estar agarradito de la vid, y la vid es Cristo. Si nosotros estamos fuera del Señor, nada podemos hacer, nos vamos a secar y nos van a echar al fuego. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estar agarraditos del Señor y su vida contenida en nosotros, ¿cierto? Porque el pámpano se va alimentando de la savia que corre por la vida. Entonces, hermano, una de las palabras que se repite aquí, mire, está en el 2, está en el 4, está en el 5, está en el 6, usted lo puede marcar en su casa, está en el 9, está en el 12, está en el 16, la palabra en mí, en el Señor. Solo en Él está la vida, solo en Él está el fruto. Hermano, hay otro ejemplo muy especial, que es la espiga de trigo, ¿cierto? El trigo. ¿Qué ocurre con el trigo cuando está maduro? Se dobla, ¿cierto? La espiga se dobla porque los frutos empiezan a crecer. Entonces se doblan. Cuando es tierno, nuevo, está levantado y puede estar al lado de la cizaña y los dos están levantados. Pero cuando vienen los frutos, se baja. Pero la cizaña queda levantada, erguida. Y si usted se da cuenta de algo muy especial, es que los creyentes son así. Cuando los frutos ya con el tiempo, cuando los hermanos empiezan a servir al Señor de corazón y porque han entrado en las labores del Padre, porque el Padre, ¿cierto?, es el que prepara las obras para que nosotros andemos en ellas. Cuando todos los hermanos estamos siguiendo al Señor y estamos obedeciendo en la obra, ¿sabe que empiezan a acontecer frutos? Pero se va doblando la cabeza y llega al nivel del corazón. Es como que el Señor nos muestra que los que andan erguidos, ¿cierto?, los que se muestran, los que aparentan, los que se muestran en medio de todo como cabezas, como grandes expositores y ministerios, hermanos amados, ellos van a ser un día echados abajo. Porque realmente, amado hermano, el Señor nos habla de ser mansos y humildes de corazón. Y como dijo Pablo, yo no quiero ser heraldo para muchos y ser destituido de la carrera. No quiero tampoco que las revelaciones me saquen sobremanera para que sea visto él como hombre. Hermano, ¿qué es lo que hacía él? Golpeaba su cuerpo en servidumbre.
Porque esa es nuestra posición, hermano, humillado delante del Señor. Entonces baja la cabeza y los ponemos a la altura del corazón del Señor. Porque el corazón es el que tiene que estar primero. Y eso también tiene que ver con la razón. Cuando una persona es conducida por la razón, es la cabeza lo que habla rápidamente. Y tiene respuestas para todo, y tiene conocimiento, y puede hacer grandes discursos. Pero el corazón no, hermano. El corazón uno tiene que escucharlo atentamente. Tiene que entrar, hermanos amados, a la presencia del Señor para poder oír lo que Dios quiere hablar. Pero eso se tiene que detener en la carne, la naturaleza nuestra, para poder escuchar al Espíritu, al Señor. Y allí es donde nosotros debemos humillarnos delante del Señor. Es como el rey Josafat, ¿cierto? Que siempre hemos hablado de él. No sabía qué hacer delante de todos los que venían a atacarlo. Él dijo, yo no sé qué hacer. Y se humilló delante del Señor. Pero el Señor le da respuesta. Y le dio salida. Porque el Señor es soberano, hermano, para abrirnos las puertas. Para que, hermano, no sucumbamos. Entonces, Él es el Señor. Si nosotros estamos atentos, Él es el primero, el Señor. No podemos servir a otro Señor. Solo al Señor. Un solo Señor, como dice la palabra. Un solo Señor. Uno solo está por encima de nosotros. Es el Señor Jesucristo. Entonces, hermano, esta vid, todo lo que habla acá, es como respuesta de cómo nos debemos nosotros conducirnos. Quiero leer solamente los versículos últimos del 15, el 16. No me elegisteis, 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, no se deshaga, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él lo dé. Y acá nos da la respuesta, hermano, qué precioso es esto, el 17. Este es respuesta y camino. Esto os mando, que os améis unos a otros. Entonces, ya el Señor nos está mostrando, el que está en el Espíritu, el que vive en el Espíritu va a vivir en amor, porque el amor es de Dios, es su esencia. Entonces, si nosotros andamos en amor, vamos a poder, hermanos amados, hacer la voluntad del Señor. Estamos guardando la palabra. Estamos guardando lo que dice el Señor. Esto os mando. Mando significa mandamiento. Esto quiero que hagan. Que os améis unos a otros. Esa es la vida del creyente. Porque el que ama, ¿cierto?, no desea el mal para el prójimo. Lo va a sostener, lo va a guardar, no va a murmurar de él. Al contrario, lo va a, en todos los momentos, lo va a contener. Dice 1 de Corintios, vamos a leerlo también esto, hermano. 1 de Corintios capítulo 12. Vamos a llamar Bluetooth. Aquí en el 12 habla acerca de los dones, hermano. Muchos dones. Todos en un mismo espíritu. Entonces, en el 12:4 voy a leer solamente esta porción hasta el 11. Ahora bien, hay diversidad de dones. El espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Entonces acá vemos dones repartidos por el Espíritu, vemos ministerios otorgados por el Señor, y vemos operaciones que son la obra del Señor, ¿cierto?, dada por el Padre. Entonces dice así, el 7.
pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, palabra de ciencia, en el mismo Espíritu. A otro fe, por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidad, por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros. A otros profecía. A otros discernimiento de espíritu. A otros diversos géneros de lengua. Y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Se da cuenta? Hemos sido investidos de poder, con dones. Están repartidos entre los hermanos. Acá han sido mencionados algunos, pero dentro de la tierra prometida, dentro de Cristo, hermano, hay muchos dones, innumerables dones, que uno los va descubriendo en el Señor. Y es así que el apóstol le dice a los romanos, iré a vosotros para confirmar algún don espiritual. Porque puede que también vaya descubriendo y traiga a los hermanos en Roma, llevarles algún don que ha sido manifestado. Todos nosotros como localidad, como iglesia, el Señor nos va edificando, nos va haciendo crecer. Y no todas las localidades o todos los lugares en cada ciudad son iguales, sino que el Señor les va dando gracia, les va aumentando en un área y en otra. Pero al final nos necesitamos todos. Ninguno está de más. Entonces siguen saliendo dones. Veamos Efesios, hermanos, para que descubramos esto. Efesios. Esto nos habla acerca de el 4. Del 4 hasta el 12. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación, de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportando con paciencia unos a otros, ¿en qué? En amor. Este es un camino, que andéis de esta manera. Ese es el camino que nos ha trazado el Señor. Tenemos que andar de esta manera. Solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Lo que confirma, ¿cierto?, de que está ahí el Señor. Tenemos que sentir la paz, vivir la paz, hermano, en medio de los hermanos. Por eso que cuando se saludaban los hermanos se deseaban la paz. Porque la paz es lo que es el sello del Señor, que está allí. Produce paz en el corazón de los creyentes. No hay temor, no hay incertidumbre, sino que la paz reina y gobierna. Más adelante dice, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor. ¿Se da cuenta? No dos señores, no tres señores, un Señor. Hay que tomar una decisión. Es como, ¿cierto? El primer amor. Es un primer amor, es el primero. Cristo es nuestro amor. El amor de la iglesia es Cristo. Es el primero y tiene que estar reinando, gobernando en todo momento. Cuando, cierto, muchos amaban la riqueza y todo eso, le decían, no pueden servir a dos señores. Hermanos, nosotros servimos al Señor. Un Señor, dice la Escritura, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todos. El Señor lo llena todo. Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo.
Aquí, hermanos amados, hay don, hay gracia, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, Cristo es el todo, pero en cada área, porque si vemos al Señor, Él es el yo soy. Si vemos el amor, si vemos la gracia, si vemos el maestro, ¿cierto? El sabio, es el Señor. No hay sabiduría mayor que la de Cristo. Él es el todo. Entonces, si cada uno, hermano, tiene un don, es conforme a la medida del don de Cristo. Él es nuestro techo. El Señor Jesús es el todo para nosotros. Nosotros no queremos ser más ni menos. Queremos ser igual a Él, conformado a su imagen y semejanza, porque el Hijo fue el que agradó el corazón del Padre. Y nosotros, hermanos, estamos siendo conformados en esta misma imagen. Entonces, dice la Escritura acá, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es lo primero que hace el Hijo, cuando sube a lo alto, ¿cierto? Cuando es levantado en gloria, cuando es mecida la primicia delante del Padre, resucitado entre los muertos, el primero, hermano amado, la primicia, hermano, Él reparte. Va a buscar dones, reparte dones a los que quedamos, a los que hemos creído en Él, como dice la Escritura. Dice que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ese día, hermano, fuiste capacitado tú y yo para servir en medio de la obra, con dones que son irrevocables, que están allí, que están en ti, hermano. ¿Y cómo nosotros vamos a descubrirlo, hermanos? Solamente amando al Señor, solamente siguiendo este amor, este camino de amor hacia el Padre y hacia los hermanos. Y las cosas son naturales, no hay que decir yo quiero ser esto, yo quiero ser... No, hermano, deja que el Señor te llene completamente. Amén. Y Él conduce en cada área, en cada parte nuestra, hermanos amados, el Señor nos conduce. Dice, y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar. O sea, si el Señor elige estos ministerios, estos 5 ministerios que está mencionando ahí, los escogió, como dice el Señor, los constituyó a estos, es para perfeccionar, para que la iglesia toda pueda servir. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Para la obra del ministerio. O sea, hay una obra en el ministerio, en los ministerios que se dan, los ministerios que se habla de profetas, maestros, pastores. Entonces todos podemos servir, hermanos, como pastores, todos podemos servir también como maestros, como profetas, porque son, hermanos amados, este ministerio que está dado y definido acá es para perfeccionar a los santos, a la iglesia. Dice la Escritura, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces se produce todo, hermano, estas labores de confirmación, de servicio en medio de la casa. Con esto, hermano, el que se lleva toda la gloria es el Señor. Amén. Porque todo el cuerpo, todos los santos están sirviendo. Todo. No solo un hermano, 2 hermanos, no, hermanos, todos los santos.
Y esto es alcanzar la revelación. Dice la Escritura, a edificar el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y estatura de la plenitud de Cristo. Para eso sirve la edificación del cuerpo, para que todos, hermanos, lleguemos a esta misma altura. Qué bueno, hermanos, que el Señor está en medio de su casa. Amén. Y nos está edificando. Nosotros sabemos muy bien que es el que nos ha ido sosteniendo este tiempo que salimos a una tierra desconocida, como fue Abraham, ¿cierto? A una tierra desconocida donde, claro, primero habían temores, qué nos irá a pasar, qué será, no será, pero el Señor, a medida que hemos avanzado, hermano, el Señor nos sigue sosteniendo y sigue produciendo en medio del corazón. Y qué importante que la paz nos ha ido de nosotros, hermano, y el amor entre los hermanos. Sigamos, hermano, adelante sin ningún temor, porque somos hijos del Señor, del Dios Todopoderoso, del que todavía, hermano amado, con su misericordia no se han cortado para nadie y nos sigue bendiciendo y sosteniendo. Gracias, Señor, porque los dones están en medio de la casa. Entonces hay que descubrirlos, cómo el Señor va a ir mostrando. Por eso que cuando conocemos hermanos de un lugar, de otro, vamos viendo, hermano, el Espíritu del Señor, que nos da discernimiento, nos va mostrando a los hermanos y vamos conociendo la fidelidad de ellos también. Como también conocemos a algunos que buscan lo suyo, porque el Señor nos da discernimiento. Cuando, cierto, vemos hombres capacitados, pero en esto el Espíritu del Señor no nos ha dejado solos, nos defiende, nos muestra, nos hace redarguir, nos hace, aún, como dice la Escritura, saber si estos son profetas o no, o son apóstoles o no, y los ha hallado mentirosos también. Pero hoy día, hermanos amados, el Espíritu del Señor está enseñando a cada uno de nosotros para poder estar atentos ante todas estas cosas. Y podemos conocer también a los hermanos de buen corazón. ¿Por qué? Porque conocemos la humildad. Porque el hermano que tiene mucho fruto, hermano, se dobla, se humilla, es humilde, es sencillo, no es altivo. Y se conoce, por hermano. El Señor lo fue así. Nos da la mejor muestra, hermano. El Señor no andaba todo diciéndole, ya, mire, presenten esto, porque fue sano y que todos conozcan que ahí ocurrió un milagro de resurrección. No, hermano, el Señor les decía, no le cuentes a nadie. Porque Él sabe muy bien, y nosotros sabemos, que nuestro galardón no es acá en la tierra para ser reconocido, hermano. Es para que el día final, cuando estemos con Él, ese es nuestro depósito, el reino de los cielos, hermano. Allí está nuestro depósito, no en esta tierra. Gracias, Señor, hermano. Padre, Señor. Gracias, Señor. Amén.